Seguimos en nuestro recorrido a través de algunos salmos de David. Esta es nuestra última entrega de esta serie y hemos visto a través de esta serie el corazón de David. Y en esta entrega veremos el Salmo 24. Un salmo que nos ilustra la grandeza del Rey de Gloria y su entrada triunfal. Y esto lo veremos primero entendiendo el contexto del salmo y luego en 3 movimientos del texto. Esto lo veremos, como dije inicialmente, viendo el contexto del salmo. Luego pasaremos a ver el Rey de Gloria que gobierna en los versos 1 y 2. Continuaremos con el Rey de Gloria que es santo, versos 3 al 6. Y por último, el Rey de Gloria que es victorioso. La idea que quiero que quede en sus mentes y en sus corazones, hermanos, es que Cristo es la máxima expresión de la gloria de Dios. Y su entrada triunfal será en su segunda venida. Y quiero que tenga esta pregunta en su corazón: ¿estás listo para recibirle? Yo le invito a que oremos y nos pongamos en las manos del Señor. Padre amado y Dios todopoderoso, a pesar de mí, oh Señor, a pesar de mis faltas y de mis pecados, edifica a tu iglesia para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Primero vamos a ver el contexto del Salmo. Algunos eruditos sugieren que el Salmo 24 forma parte de una tríada o 3 salmos que se interpretan en función del ministerio de Jesús. Uno de estos es Robert J. Morgan, que afirma que estos 3 salmos constituyen una trilogía del ministerio que fluye desde el corazón del Mesías hacia nuestras necesidades, ya sean pasadas, presentes o futuras. Esta tríada incluye el Salmo 22, 23 y 24. Y si lo ponemos en un esquema, el Salmo 22 habla sobre la muerte y el sacrificio que representa el pasado, es decir, el rey que murió. Luego vemos que el Salmo 23 resalta su cuidado y guía, que es el estado presente, que sería el buen pastor que cuida. Y por último, el Salmo 24 sería su segunda venida y reinado, que sería el futuro, y es el rey que vuelve de la victoria. De manera que el Salmo 24 cumpliría dentro del contexto de esta tríada la función de la consumación y la gloria de Cristo. Ahora, es importante aclarar que los eruditos o los académicos hacen ese tipo de categorizaciones y clasificaciones que son en cierta medida arbitrarias. Es decir, ellos buscan patrones, buscan similitudes y agrupan estas similitudes en esos grupos, ¿no? Y hago la aclaración porque estas clasificaciones no están en el texto. Es decir, el Salmo 22, 23 y 24, Salmos no dice que son una trilogía. Y así pasa con diferentes géneros literarios, como el lamento, la alabanza, la acción de gracias, sabiduría y los reales o mesiánicos. Y estas categorías lo que hacen es que nos ayudan a entender mejor el texto, pero el texto no dice que un salmo es de lamento. Y este último, que es el salmo real o mesiánico, se enfocan primordialmente en Cristo. Y aunque es, una vez más, esta clasificación nos ayuda a entender e identificar el salmo, yo me suscribo a la idea que
todos los salmos son mesiánicos y que todos los salmos son cristocéntricos. De hecho, yo entiendo que la Biblia habla de Cristo, que toda la Biblia tiene como centro a Jesús. Y creo que Jesús mismo lo dice. Juan capítulo 5, verso 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. No solamente el libro de Juan, sino también el libro de Lucas. Jesús dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Es decir, Jesús es lo que da sentido y lógica a las Escrituras. De manera que el centro de las Escrituras es Cristo. Ahora, esto no quiere decir que todos los textos mencionan a Jesús o al Mesías. La pregunta es, ¿cómo es que Cristo está en toda la Biblia como el centro? Y cuando hablamos de que Cristo está en toda la Biblia, yo creo que hay un escritor llamado Bryan Chapell que lo explica muy bien. Él dice, en su contexto, todo pasaje posee uno o más de 4 focos redentores. El texto puede ser predictivo de la obra de Cristo, preparatorio para la obra de Cristo, resultante de la obra de Cristo, o reflexivo o mira hacia atrás a la obra de Cristo. Lo que hace que toda la Biblia hable de Cristo no es que cada versículo mencione a Jesús, sino que en el Antiguo Testamento funciona como una promesa y un anhelo de redención, mientras que el Nuevo Testamento se conforma como ese cumplimiento de esa promesa. En otras palabras, el Antiguo Testamento de manera natural me lleva o me empuja a Cristo. Partiendo de esto, el contexto histórico del Salmo 24 es, según la mayoría de los que estudian esto, relacionado con el traslado del Arca del Pacto a Jerusalén bajo David. Un evento que se registra en 2 Samuel 6, 12 al 19. Pero para comprenderlo mejor hay que ubicar cómo se da esto y por qué se da este retorno. Y esto parte de que los filisteos capturan el Arca del Pacto en 1 Samuel capítulo 4. Entonces, el Arca del Pacto es el objeto más importante dentro del tabernáculo y representa 2 realidades. Primero, el pacto de Dios con Israel, que en esencia significa, Él sería su Dios y ellos serían su pueblo. Y el segundo elemento era el lugar físico donde Dios descendía. Y aunque el arca no era Dios, simbolizaba su presencia tangible y localizable. Y esto último es clave, lo de la localización. ¿Por qué? Porque el arca en cierta medida garantizaba la victoria. Cuando el arca salía, Dios estaba sobre ella, el pueblo ganaba. Lo contrario también era cierto. El arca salía, Dios no estaba y por lo tanto el pueblo perdía. Entonces, esta fama del arca del pacto se hizo famosa. Y los filisteos querían el poder del arca. Y por eso en Samuel 4 salen a la batalla y capturan el arca. Sin embargo, parece que el arca, aquellos que conocen un poco de Tolkien, parece que es como el anillo del Señor de los Anillos, que solamente le funciona al Señor de los Anillos. Y así pasaba con el arca. El arca no le funcionaba a otro. De hecho, tuvieron una serie de situaciones, el pueblo filisteo, tan fuertes hasta el punto que dijeron, por favor, llévensela, no la queremos. Y en ese devenir, entonces, el arca pasa de diferentes ciudades y se queda en un sitio llamado Kiriat Jearim,
que es básicamente al borde de Judá. Y miren cómo concluye este episodio de captura y de dejar ir el arca. 1 Samuel, capítulo 7, versos 1 y 2. 1 Samuel 7, 1 y 2. Dice: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca de Kiriat Jearim pasaron muchos días. ¿Saben cuánto? 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. En ese sentido, si efectivamente el Salmo 24 se enmarca en el retorno del arca, entonces muchos otros elementos dentro del Salmo van a cobrar sentido en un momento. Y eso es lo que vamos a empezar a desempacar. Quería que tuviéramos esta base para poder desempacar lo que viene, que es el Rey de Gloria que gobierna. En esta primera parte, David presenta el dominio de Jehová. Vaya conmigo, por favor. Salmo 24, verso 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Esta afirmación de David quiere dejar claro que Dios es el dueño de todo en todo. Que cada espacio, cada partícula, cada elemento dentro del cosmos pertenece a Dios. Y noten el énfasis del salmista y cómo hace un paralelo. Tierra, mundo, plenitud y los que en él habitan. Y este paralelo lo que busca es enfatizar que todo, absolutamente todo le pertenece a Dios. Y todo le pertenece a Él por una razón bien sencilla. Él es el originador o el principio y el que sostiene todas las cosas. Vaya conmigo al verso número 2 del capítulo 24. Porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Los estudiosos tratan de dar sentido a esta parte. Y hay varias posiciones. La primera, las dos principales son que algunos sostienen que David está aludiendo a que la tierra, la idea de tierra antigua, se sustentaba la tierra sobre el mar bajo como 4 o 5 pilares. Mientras que otros sugieren que esto alude a que como el mar es inestable, y el agua es inestable evidentemente, entonces Dios le da estabilidad. Estas posturas tienen buenos argumentos. Y por tema de tiempo no voy a tratarlo porque vamos a durar mucho tiempo aquí. Sin embargo, yo suelo alinearme con una posición distinta, que creo que refleja mejor el contexto del texto. Y hay un comentarista que plantea la posición con la cual yo coincido. Él dice: el vasto mundo es su dominio, y dado que le pertenece, Él está siempre presente, ejerce un control absoluto. Por consiguiente, debe rechazarse cualquier noción de que pretenda limitar esta amplia verdad. Es decir, Dios, Él es el dueño del mundo en su totalidad, así como de las innumerables cosas que están en este mundo que lo pueblan. En otras palabras, el Rey gobierna y no puede ser contenido. Está todo en su lugar. Todo lo que existe responde al dominio de Dios. Y la pregunta que quiero que recuerden en todo este proceso es: ¿estás listo para recibir al Rey? El Rey que domina y gobierna. Pero no solamente gobierna, no solamente domina, sino que también es santo. Y ese es el segundo movimiento. Vaya conmigo, por favor, al verso 3 y 4 del capítulo 24.
Dice la palabra del Señor: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Yo pienso, hermanos, que una de las principales debilidades que tenemos como humanidad y como iglesia es la concepción ligera que tenemos de la santidad de Dios. Hermanos, Dios es santo. Tan santo que Isaías dice lo siguiente, Isaías 6, 1 al 5. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno al otro lado daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. La santidad de Dios es tan pura que los serafines, seres celestiales, que al parecer tienen un rango superior a los ángeles, al parecer, son inmortales y puros, y ellos tienen que protegerse ante la santidad de Dios. Y lo único que logran hacer es decir: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Estos seres no tienen otra función más que proteger su vida de ser consumida por la santidad de Dios y decir: Santo, 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 todos los días, 24/7, desde que Dios lo creó hasta que Dios deje de existir. Imagínese usted, y Dios no va a dejar de existir. Y es notable que el texto parece que no da a entender que esto es un trabajo para ellos. Parece que eso es una respuesta inevitable ante la grandeza de Dios. Lo que me da a entender es que estos querubines no tienen otra cosa más que responder: Santo, 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 Santo. Entonces, la santidad de Dios no es cualquier cosa. Y no solamente eso, sino que al mismo tiempo la santidad de Dios demanda santidad. Y eso se ve claro en el texto, ya que el requisito para estar en la presencia de Dios es ser santidad. Vaya conmigo otra vez. Versos 3 y 4 del capítulo 24. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado engaño. Nota las características: limpio de manos, puro de corazón, no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado engaño. Noten que esta parte es muy interesante, porque ahora probablemente es que va a empezar a conectar mejor el salmo con el evento del arca. Recuerden que en el evento del arca, desde su captura hasta llegar hasta Kiriat Jearim, hay 22 años más o menos. David en el capítulo 5 de 2 Samuel es ungido como rey. Los filisteos atacan y él vence. Luego de un tiempo, David decide traer el arca que aún estaba en la casa de Abinadab. Y eso se ve en 2 Samuel 6, 1 al 3. Dice la palabra del Señor: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá
con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro. Todo parece como que bien, ¿verdad que sí? Sin embargo, pasó uno de los eventos más intrigantes y que más ha llamado la atención en toda la Biblia. Vaya conmigo, versos 6 y 7 del 2 de Samuel, capítulo 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. De manera aislada, uno lee esto y dice, pero ¿qué fue lo que hizo Usa? Es decir, se está cayendo el arca, déjeme ayudarlo. Es decir, ¿por qué se encendió la ira de Dios contra él? Si aparentemente lo que quería era ayudar. Y lo primero que quiero notar aquí, hermanos, es la palabra temeridad del verso 7, que también se puede traducir como imprudencia. Hay distintas posturas sobre por qué ocurrió esto. Desde que Usa no era un levita hasta que quiso ayudar a Dios, pero los eventos deben verse en tres niveles: su contexto inmediato, que es el capítulo, general, que es el libro, y global, que es toda la Biblia. Y para ello tenemos que ubicarnos en las normas que Dios estableció al pueblo. Y cuando la analizamos nos damos cuenta que todo el proceso fue erróneo de principio a fin. Tuvo fallas. Dios había establecido claramente en el libro de Números cómo debía transportarse todo el tabernáculo, incluyendo el arca del pacto. Y las instrucciones eran tan específicas que Dios no solamente detalló los pasos, sino las familias que debían ejecutarlo. Y en el caso específico del arca del pacto, las instrucciones fueron las siguientes. Números, capítulo 4, versos 4 al 5. El oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo, será este. Cuando haya de mudarse al campamento, vendrán Aarón y sus hijos, desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. ¿Está claro, verdad que sí? Los hijos de Coat le toca el arca, ¿cierto? Verso 15 del capítulo 4. Y cuando acabe Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse al campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos. Pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Noten lo riguroso del proceso. Dios dice qué hacer, cómo hacerlo, quién hacerlo y cuándo hacerlo. Y era tan delicado este proceso que mira lo que Dios dice en el versículo 18 y 19 del capítulo 4 de Números, para que vean lo importante que es. No haréis que perezca la tribu de la familia de Coat entre los levitas, para que cuando se acerque el lugar santísimo vivan y no mueran. Haréis con ello esto: Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán cada uno en su oficio y en su cargo. Es decir, se puede morir el pueblo entero menor de Coat. Asegúrense de que eso no se muera, porque los únicos que estaban autorizados para mover el tabernáculo eran ellos. Cuando comparamos eso con lo que hizo entonces David, el libro de Crónicas lo pone con más detalles. Primer libro de Crónicas 13, 7 al 8. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Noten que es una celebración, algo que no aparece en el libro de Samuel. Esa es una fiesta, hay júbilo, gozo, genial, todo está perfecto.
Pero aquí no podemos olvidar que cientos de años antes Dios dijo cómo se hacen las cosas. Y esto hace que la historia se repita una vez más. Y asumo que cuando David estaba escribiendo este salmo, las palabras de Samuel retumbaban en la cabeza de David. ¿Por qué? Porque en 1 Samuel 15:22 dice Samuel a Saúl, y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Hermanos y hermanas, obedecer es mejor que hacer una fiesta por traer el arca del pacto porque va a volver a su sitio. Obedecer es más importante que yo venir a cantar. Obedecer es más importante que yo casarme. Obedecer, hermanos. Y es aquí donde está nuestro mayor error, que no obedecemos. ¿Por qué? Porque la desobediencia lo que dice es: yo tengo razón y Dios no. Yo sé mejor que tú, Señor. Tú eres el creador del universo, pero en esto es que tú estás viejo, tú no sabes mucho de esto. Déjame esto a mí, que tú no eres dominicano, tú no sabes qué es eso. Suelta eso. ¿Cuántas veces hemos desobedecido? Y miren a la locura que hemos llegado. Pensar que nuestras maneras, que nuestras formas son mejor que Dios. Y esto fue tan impactante para David que todo cambió en ese momento. 2 Samuel, capítulo 6, 8 y 10. Y se estremeció David por haber herido Jehová a Usa. Y fue llamado a aquel lugar Perez Usa hasta hoy. Y teniendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? No, espérate, si mató a Usa. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom Geteo. Noten cómo algo que parece bueno al principio, genial, el retorno del arca se convirtió en una calamidad para la familia de Abinadab. ¿Cómo encaja esto en el Salmo? Salmo 24, 3 y 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado engaño. Al escribir el Salmo 24, David parece que hace memoria de lo que pasó con Usa, que con manos no limpias y corazón corrompido le puso la mano al arca. Recordemos que el arca estuvo 20 años en la casa de Abinadab. Para Usa, el arca era un mueble más que estaba en la casa. Y aunque no sabemos la edad de Usa, podemos inferir que probablemente, como se menciona al papá de Usa, que es Abinadab, probablemente él no era una persona de más de 30 años. Evidentemente es una elucubración. De manera que si efectivamente tiene menos de 30 años, el arca llegó a su casa, o él no había nacido, o estaba bien jovencito. Es decir, que él había visto el arca seguro 20 años. Lo que significa que él probablemente dio por sentado la santidad de Dios. Estaba tan acostumbrado que le perdió el respeto a la santidad de Dios. Y en su descuido olvidó que la santidad de Dios nunca puede dejar ser santa. Es decir, la costumbre hace que nosotros demos por sentado que Dios es santo. Y decimos: Dios es amor, lo cual es cierto. Dios me entiende, lo cual es cierto. Pero al mismo tiempo, Dios es fuego consumidor, no un hielito que le pasa, no, fuego, candela, chipa.
que quema. Se nos olvida que 1 de Pedro 1, 15 y 16 dice, sino que aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir. Porque está escrito, sed santo porque yo soy santo. De manera que la santidad no es opcional. No es si a mí me gusta o si yo amanecí con ser santo hoy. Es una orden. Ahora, ¿cuál es el problema? Que ni usted ni yo podemos mantener nuestras manos limpias ni nuestro corazón puro. Usted y yo somos incapaces de mantener los estándares o los requerimientos de Dios. Es por eso que David cayó una y otra vez. Y usted y yo caemos una y otra vez. Y así pasó con todos los personajes bíblicos que cayeron una y otra y otra y otra vez. Sin embargo, hubo un día que el gran rey vino a nosotros. Y 1 Corintios 1, 26 al 30 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación con que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Mi querido hermano y hermana, Cristo tomó lo vil y despreciable de nosotros para darnos acceso al monte santo de Dios. En Cristo tenemos acceso a la presencia de Dios. Sí, es cierto, Dios es santo. Sí, es cierto, Él demanda santidad. Sí, no tenemos la capacidad de ser santos, pero en Cristo tenemos el pasaporte azul. Alaba ahí. Tenemos acceso a la presencia de Dios. No por nuestras fuerzas, por su sacrificio en la cruz. Tito 2, 11 al 14. Por la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar o santificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hermano y hermana, vivamos en santidad. Y quiero ser claro con esto. Tenemos que esforzarnos por vivir en santidad, pero sabiendo que no es por nosotros, que es por el Espíritu Santo, que no es por lo mucho o lo poco que yo haga, no es por lo mucho o poco que yo deje de hacer, sino porque estoy obedeciendo al Señor. De manera que vivir en santidad, más que yo ponerme o no ponerme un tipo de ropa, es obedecer a Dios. En la medida que yo obedezco a Dios, me santifico. ¿Por qué? Porque estoy haciendo lo que Él me dice que haga. No es por nuestras propias fuerzas, sino por la gracia de Jesucristo. Y es por esto que esta gracia se ve en el versículo 6 del capítulo 24. Tal generación, la de los que lo buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. La pregunta que te hago: ¿estás listo para recibir al Rey? Hemos visto que el Rey de Gloria es soberano, es santo, pero también es victorioso.
Y esto lo vemos cuando vemos el traslado del arca. Y vemos cómo David, ahora consciente de la realidad, hace los ajustes. En otras palabras, obedece. Vaya conmigo, libro de Crónicas, primer libro de Crónicas 15, 2 al 5. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual él había preparado. Reunió también David a los hijos de ¿quién? De Aarón y los levitas. ¿A los hijos de quién? De Coat. Coat estaba tranquilo en su casa y Uzía muriendo. Muriendo. Uriel tranquilo en su casa y Usa muriendo. Como pueden ver, David reconoce que su error fue todo el proceso. Y ahora vemos cómo la santidad se demuestra con la obediencia. Tanto en el libro de Samuel como el de Crónicas, nota que David danzaba de júbilo. Y ese mismo júbilo inspira los versos 7 al 10 del Salmo 24, que dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Los eruditos entienden que ese salmo también se pudiera ubicar dentro de los salmos de ascenso, aquellos que se cantaban para subir hacia el templo. Y parece que la dinámica era que el líder o el rey hacía las preguntas y el pueblo respondía con júbilo y alegría, declarando al Rey de gloria, representado en el arca, que entraba triunfalmente en el momento histórico a Jerusalén. Pero hoy el arca del pacto ya no existe. Y aunque según Indiana Jones y la película, el arca está en el área 51 de Las Vegas, quizá por eso que no ganamos uno, pero que ya el arca no tiene sentido, porque la presencia de Dios se hace visible y tangible en Jesucristo. Porque Jesucristo es la máxima expresión de la gloria de Dios. Y es la manera en que Dios se ha revelado con nosotros, que ha descendido hacia nosotros. La pregunta que te hago: ¿estás listo para recibir al gran Rey? Hebreos 1, 1 al 4 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. No sé si notaron que el libro de Hebreos amplifica o hace entendible el Salmo 24. En el Salmo 24 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, porque Él la juzgó sobre los mares. Y en Hebreos 1 dice que el Hijo Jesús heredó todo, por aquel que hizo todo el universo, que es el resplandor de su gloria y que sustenta todas las cosas. Sí, hermano y hermana, Jesús es el que gobierna todo. Él es nuestro gran Rey. ¿Y por qué te pregunto si estás listo para recibir al Rey? Porque el Rey de gloria está por venir. Es cierto que Él tuvo una entrada triunfal en Jerusalén, pero esta fue temporal.
De hecho, esta fue la entrada triunfal para morirse. Sin embargo, hay una entrada triunfal que está pendiente. Hay una entrada donde el Rey llegará victorioso, porque el Rey venció a la muerte. Y ya no vendrá como un crucificable, ya no vendrá como un hombre que es débil. No, Él viene como el Rey de gloria, victorioso, a reinar por siempre y siempre. Nuestro Rey viene. Nuestro Rey viene. ¿Estás listo para recibirlo? ¿Estás listo para recibir al gran Rey? ¿Cómo están tus puertas? ¿Cómo están tus puertas? Permítame concluir. A través de este salmo vemos que Dios gobierna sobre todas las cosas, que Él demanda santidad de quienes desean entrar en su presencia, y que su presencia requiere de corazones dispuestos y preparados para recibirle, siendo la obediencia la característica principal de aquellos que esperan la llegada del gran Rey. Y ese recibimiento solamente se puede dar a través de Jesucristo. Por Él es que podemos entrar a la presencia de Dios. Y Él nos prepara para que cuando llegue la entrada triunfal, el momento cabe, podamos recibirlos. Por última vez, ¿estás listo para recibir al gran Rey? ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida? Número 1, vivamos en santidad. Dios está en control de todas las cosas, pero demanda de nosotros santidad. Una santidad que solo puede lograrse en Jesucristo. Una santidad que demanda de nosotros obediencia. Una obediencia que en la presencia de Dios huele mejor que un sacrificio. Y todo eso se puede lograr a través del conocimiento de su palabra. Número 2. Vivamos anhelando el retorno del Rey. Cristo vuelve a reinar y nosotros debemos estar listos para recibirle. ¿Cómo hacemos esto? Viviendo en obediencia bajo el Evangelio. Y quiero aclarar, usted no se salva por ser obediente. Dios lo salva y usted es obediente. Nuestra expectativa es el retorno del gran Rey. Por lo tanto, si aún no estás en la fe, permíteme decirte que estás perdido y no podrás nunca satisfacer la demanda de Dios. Tus manos están sucias, tu corazón no es puro y estás a punto de ponerle la mano al arca del pacto de Dios. Sin embargo, no tiene que seguir así. Cristo entregó su vida para darte la salvación, purificar tus manos y limpiar tu corazón, para que puedas acceder al lugar santo, no por ti, sino por Él. Y si estás en la fe, gózate, porque tu Rey vuelve. Tu Rey vuelve. Y ese día, hermanos y hermanas, veremos cómo el Rey victorioso viene victorioso. El Rey victorioso viene victorioso. Luces, cámara, acción, fuegos especiales. Cristo vuelve, hermanos. ¿Estás listo para recibirle? Oremos. Padre amado y Dios todopoderoso, gracias por tu gracia. Gracias por tu misericordia. Padre, reconocemos que somos desobedientes y que queremos hacer las cosas a nuestra manera
obviando, oh Señor, que tú tienes ordenanzas que demandan nuestra santidad, Señor. Que tu santidad es peligrosa, porque aquellos que no estamos puros delante de ti, tú los puedes consumir. Pero te damos las gracias, porque entre tu ira y nosotros está Cristo. Aleluya. Y Cristo nos purifica para estar en tu presencia, oh Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Dios les bendiga, mis hermanos.